viernes, oportunidad de tener con nosotros aquí en Pensando las Noticias, a quien está todos los días con nosotros en las emisiones de CAN en español, el doctor, el abogado, especialista en Derecho Público Internacional, Jonathan Meta. Querido Johnny, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, Miki? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Johnny, arranco directo con esta inquietud periodística. Ayer trascendió, como ya todos sabemos, que la administración norteamericana habría logrado con el Hamas y con Israel un acuerdo para el cese al fuego. Hay condiciones que hablan de la entrega de secuestrados, vivos y muertos, la cantidad de terroristas que Israel también tendría que liberar y todo lo que ahí aparece en este acuerdo. Te voy a contar, como introducción a la pregunta, que hicimos en las encuestas de nuestros grupos la pregunta si este era un buen acuerdo para Israel, si no lo era, mayoritariamente, abrumadoramente, la gente ha dicho que es un muy mal acuerdo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hay de nuevo en términos de este acuerdo? ¿Es bueno para Israel? ¿Es malo para Israel? ¿Y qué está pasando cuando el ala militar del Hamas dice no querer aparentemente acordar, mientras el ala política en Qatar llegó supuestamente a decir que están de acuerdo? A ver, todo suyo y además explíquenos cuál es el contenido del acuerdo. A ver, vamos a empezar por el contenido. Es un acuerdo que es por partes, es un acuerdo que no es nuevo y venimos escuchando este tipo de ofertas desde hace mucho tiempo. La razón por la cual el acuerdo que se haga tiene que ser así es porque ninguno de los dos lados, ni Israel ni Hamas, están dispuestos a pagar lo que tienen que pagar para recibir lo que tienen que recibir. Y en ese sentido, todas las administraciones, todos los países distintos que estuvieron a cargo y todos los funcionarios que estuvieron a cargo, dijeron que la única forma de que se haga un acuerdo entre Israel y Hamas es un acuerdo largo, por fases, que dé la posibilidad de que una vez que las partes entren, entre comillas, lo voy a decir en confianza, puedan negociarse cuestiones mucho más cruciales. Lo digo en dos palabras. Israel no está dispuesto a terminar la guerra. Y jamás no le cree a Israel que quiere hacer un acuerdo. Jamás cree que Israel quiere algo parcial a los efectos de después poder seguir la guerra, por las razones que sea. Entonces, evidentemente eso es lo que está llevando a que todo el tiempo los acuerdos sean, acá voy a decir algo que capaz que te sorprende, el acuerdo es malo. Todo acuerdo que se extiende en el tiempo es un acuerdo malo. Pero el problema es que Israel no está dispuesto a terminar la guerra para hacer el acuerdo y jamás no está dispuesto a permitir la presencia, por ejemplo, de soldados de Israel en la franja de Gaza a los efectos de entregar a todos los secuestrados. ¿Le Este puedo, acuerdo, ¿Le puedo sí, hacer preguntas de esas muy poco gratas? por favor. A ver, hemos leído el contenido del acuerdo planteado y yo pensaba, ¿qué pasó con ese Trump que dijo hay que arrasar con el Hamas y la Franja de Gaza? Vamos a hacer ahí lo que ya dijo y todos se recuerdan y que algunos políticos israelíes todos los días lo recuerdan porque dicen este es el verdadero plan. Hablo de llevar a más de 1 millón o 2 millones de gazatíes a otros lados y hacer ahí ese resort que quieren hacer. Digo, esto fue en un momento lo que dijo. Ahora aparece otro Trump. ¿Qué pasó? Los trillones de dólares de la gira que hizo por Medio Oriente le hicieron cambiar su visión. Ahora voy también a Israel. Israel dijo, bueno, hay que eliminar al Hamas de la faz de la tierra y todo lo que dijo. Y de repente, hace una semana dijo, vamos a ingresar, vamos a conquistar la franja de Gaza, está dispuesto a llegar a este acuerdo. Digo, parece que hay como cierta contradicción entre lo que en un momento se plantea y en otro momento se acuerda. A ver, es muy buena la pregunta y son dos situaciones distintas. Trump no es lo mismo que Israel y ahora voy a tratar de desarrollar por qué. En el caso de Trump, Trump llega al gobierno con un discurso bastante fuerte, bastante enérgico y bastante reaccionario.
¿no? No estoy hablando nada más que de Gaza, estoy hablando también de las tarifas, estoy hablando de su política migratoria, sus guerras con las universidades por esta supuesta batalla cultural, etcétera, etcétera. En el último tiempo, también con Irán, entre paréntesis, en el último tiempo Trump estuvo recibiendo palizas por todos lados. Anteayer, si nos damos cuenta, hubo diferentes jueces que le bloquearon su avanzada contra Harvard, que le bloquearon su avanzada en las tarifas y que le están bloqueando por ahora también otros de los proyectos que él tiene y que él presenta como su forma de gobierno, como su política de gobierno. En ese sentido, él necesita una victoria. Y él se da cuenta que si él hiciera con Medio Oriente lo que Israel quiere, eso podría, si fuera posible, podría tomar años. Después, también hay otra realidad. Trump es una persona que cree en una diplomacia del estilo de si jugás mi juego, entonces estamos bien. Si no jugás mi juego, no estamos bien. Y de repente se dio cuenta que en Medio Oriente, y es increíble lo que voy a decir, pero esta es la percepción que, con la realidad con la que se encuentra Trump, no digo que sea necesariamente así, pero él se encuentra con que Siria quiere negociar, el Líbano quiere negociar, Arabia Saudita quiere negociar, Qatar quiere negociar, los Emiratos Árabes quieren negociar, Egipto quiere negociar, hasta los hutíes quieren negociar y jamás quiere negociar cuando le entrega a Ian Alexander. Ahí Trump lo que hace más o menos un mes es decir, puede ser que el problema sea otro. Y me parece que la presión tiene que estar no sobre Hamas, sino sobre el que no quiere negociar, entiende él, que es Israel. Y ahí empieza a presionar Israel constantemente, porque Israel quedó completamente aislado. Cuando decimos aislado no es de lo que piensa Macron, es del barrio en el que está. Los países que están alrededor nuestro, todos los aliados y los que queremos que sean aliados, no coinciden con nosotros en cómo estamos manejando la guerra. Y ahí Trump dice, entonces yo tampoco. Yo no creo que a Trump le importe realmente la situación humanitaria en Gaza, pero le importa a Arabia Saudita, con quien tiene negocios de millones, le importa a Qatar, le importa a estos países que para él son importantes. Por lo tanto, él no se mete y de hecho critica y obliga a Israel. Ahora, para Israel, yo no creo que en algún momento Israel haya creído, nadie en Israel haya creído realmente que por fuerza militar vamos a destrozar a Hamas. Porque el ejército lo viene diciendo hace mucho tiempo. El ejército, desde el mes de mayo de 2024, esto es más o menos 7 meses después de empezar la guerra, le viene diciendo a Netanyahu, ponele un monio, hace un acuerdo político que cierre esta situación. Esto lo decía Herzi Halevi. Ahora, ¿qué pasa? En el medio hubo un cambio de jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor que entró ahora, Eyal Zamir, era una persona que, según dicen muchos, había dicho en conversaciones privadas que el ejército se tendría que hacer cargo de la ayuda humanitaria en Gaza. Y una vez que entró al cargo se dio cuenta de que eso no era posible, porque eso implica ocupar militarmente la totalidad de la franja de Gaza, exponer a los soldados a un riesgo que no tiene mucho sentido, y particularmente si no tiene ningún tipo de sentido estratégico ocupar militarmente ese territorio. Entonces, en ese sentido, pensemos que hoy no hay judíos ahí, no es lo mismo que Judea y Samaria. Entonces, en ese sentido, cuando Eyal Zamir entró, si bien tenía una idea, cuando entró y vio lo que pasaba en el terreno, cambió de idea. Lo que quiero decir es, nadie en el sector profesional, por lo menos que a mí me conste y puedo estar equivocado, pero nadie en el sector profesional, por lo que yo sé, consideraba que la forma de ablandar a Hamas era esta. Este es un discurso nada más político en el caso de Israel. Y el problema es que ese discurso político tiene otra cosa atrás, que son las complicaciones políticas que hay dentro de esta coalición para terminar la guerra y para darle un nudo político. Porque Netanyahu tiene un problema que es algo que en la Argentina lo comentan todo el tiempo los periodistas económicos, que es esto del síndrome de la sábana corta. Bueno, en Israel pasa lo mismo a nivel seguridad. Si Netanyahu termina la guerra, se pelea con Ben-Gvir y Smotrich, los pierde a los dos y entonces pierde el gobierno. Si Netanyahu no termina la guerra, se pelea con Trump y eso puede ser muy peligroso para Israel. Entonces hoy está justamente en esa situación Netanyahu, pero yo no creo que, coincido con tu lectura, pero no creo que Israel a nivel profesional haya creído en ningún momento que la forma era continuar con la campaña militar. Creo que eso es solamente una cuestión de la política que en mi análisis es una excusa. Bien, la pregunta del millón, Israel aceptó este acuerdo que
además hay que decirlo, no se diferencia en nada de lo que era hace 2 meses el planteo e incluso en la fase 2 que algunos recordarán del acuerdo previo. Digo, no hay novedades y parece que, bueno, como todos, se olvidaron rápido en el camino, más drama, más guerra, más costo de todo punto de vista. Lo dejo solamente como un comentario. Eh, ¿Usted dice que finalmente se va a terminar de plasmar lo que se anunció? Mira, el acuerdo, porque creo que no lo comenté antes, me habías dicho que lo comente más o menos, el acuerdo lo que incluye es la liberación de 10 rehenes vivos, entre paréntesis, yo tengo informaciones contradictorias, hay gente que me dice que son 10 y hay gente que me dice que eran 10 y uno es Idan Alexander, por lo tanto son 9. Si esto fuera así, entonces no fue tan gratis la liberación de Idan Alexander, pero veo que todos los medios hablan de 10. A mí una fuente muy cercana a los negociadores me dice 9, porque 10 incluye a Idan Alexander. Pero sacando esto, 10 liberados, 60 días de alto al fuego, la retirada gradual de las tropas de la franja de Gaza, y acá está el punto central. Desde el día 1, a ver, en el día 1 se liberarían 5 rehenes, porque se liberan en 2 tandas. Desde el día 1, Trump garantiza que Israel va a negociar el pase a la siguiente fase y el final de la guerra. Algo que Biden no había hecho en ese momento. Ahora, lo que dice este acuerdo, que entre paréntesis ya lo había traído Biden a la mesa y Israel no lo había aceptado, era que si las negociaciones no llegan a buen puerto al cabo de 60 días, pero hay negociaciones de buena fe, entonces se mantiene el cese al fuego y se mantienen las negociaciones sin que haya fuego. Esto es básicamente lo que Estados Unidos dice, le dice a Hamas, mira, no te van a declarar el final de la guerra, pero esta es mi garantía de que no van a volver a atacar. Jamás lo que Israel aceptó esto. Jamás, y cuando digo Israel digo Netanyahu, todavía no lo aceptó el gabinete y esto, a ver, Netanyahu es quien manda, pero después de todo tiene que haber una reunión de gabinete y ahí vamos a ver muchas presiones y muchas amenazas, particularmente de estos sectores que dije antes. Del lado de Hamas, Hamas lo que está diciendo por ahora no lo rechazó, Hamas respondió él sí, pero. Hasta ahora respondía no, pero. Ahora respondió sí, pero. El sí, pero es, ellos quieren una garantía mucho más clara de que al cabo de 60 días Israel no va a poder volver a luchar. Si me preguntás a mí lo que yo creo, a ver, me parece que en estos momentos Israel está, el mundo ya le está diciendo a Israel, se terminó la guerra. El que mejor lo describió, me parece a mí, es Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, porque él, cuando él habló de Israel, él dijo algo muy claro. Él dijo, yo ya no sé qué objetivo tiene esta guerra. Ya no es nada más que la cuestión humanitaria que Israel no le está manejando bien. Es también la cuestión del objetivo de la guerra. Nadie entiende cuál es el objetivo y por eso te decía antes, desde el sector profesional, nadie considera que siga habiendo, que haya una necesidad de hacerlo militarmente. En ese sentido, siendo que no hay un solo país hoy que apoye a Israel y que Estados Unidos lo está presionando, a mí no me sorprendería que en las próximas horas Trump lo llame a Netanyahu, le diga que él va a dar garantías de que esto va a ser así y que muy probablemente Trump haga un anuncio de que un acuerdo se alcanzó durante la noche del viernes aquí. ¿Por qué creo que va a ser en la noche del viernes aquí? Porque es una estrategia que ya la había usado la administración de Biden. Para tratar de calmar un poco las aguas, van a pasar 24 horas hasta que el público pueda responder, van a pasar 24 horas hasta que la política pueda responder, y eso da cierto oxígeno para que las cosas pasen. Aprovechar el Shabbat para hacer este anuncio y calmar las aguas. Ahora, lo único, y vamos a otro tema, desde fuera, ¿no? Uno lo mira y dice, ¿cuánto tiempo se perdió para llegar a lo mismo? Acá no hay nada nuevo bajo el sol respecto de lo que ya hace mucho se planteaba y estas contradicciones absolutas entre vamos a conquistar Gaza y ahora cesa el fuego de 60 días, sacar a unos pocos, por decirlo así, de los secuestrados, la liberación también por parte de Israel de más de 100
terroristas con sangre en las manos y algunos más. Digo, nada nuevo y mucho tiempo en el camino. Veremos si finalmente se plasma, Johnny. Miki, esto es lo que muestra que, como dice Friedrich Merz, por lo menos para mi óptica, esta guerra no tiene ningún tipo de objetivo. Jamás ya está debilitado. El Líbano, y si me permitís, quiero marcar algo del norte. Mm. En el Líbano salió un reporte en el Wall Street Journal que es bastante interesante, que dice que el gobierno libanés está actuando en contra de Hezbollah de manera mucho más efectiva porque recibe inteligencia israelí. Ujú. Cuando yo digo esto, mucha gente lo que me dice es, bueno, pero en el Líbano tenés a quién darle el país, en Gaza no lo tenés. Y eso es mentira, porque existe un plan egipcio que pondría a fuerzas egipcias y emiratíes en el terreno. Israel podría compartir esa inteligencia, se podría desarmar a Hamas, no hace falta hacerlo en un acuerdo. Creo que esto todos lo saben. El problema es que entre la bronca que muchos tienen y por otro lado la necesidad política de otros, esto no se dice lo suficiente. Qué claro el análisis y vale la pena escucharlo. Por otro lado, Johnny, hoy nos encontramos con que Arabia Saudita, de manera muy explícita, eh, le dice a Irán, señores, hagan lo que hay que hacer porque si no se viene un ataque israelí y la consecuencia en la región puede ser mucho mayor. ¿Cómo está ese otro plano? Porque de alguna manera también está todo concadenado en este rompecabezas. Sí, es muy interesante lo que hizo Arabia Saudita porque mandó dos mensajes al mismo tiempo. Y creo que esto marca un poco, nos explica a nosotros un poco cómo trabaja Arabia Saudita y por qué, entre paréntesis, es tan importante para Trump. Arabia Saudita se está convirtiendo como Qatar. Hay una nueva moda dentro de los países árabes en esta región, que es que no se muestran 100% alineados con ningún lado. Forman parte de foros islámicos donde está Irán, pero también se acercan a Occidente y coquetean con Occidente constantemente. Obviamente Egipto, Qatar constantemente, Omán, Arabia Saudita, pero no son países que se alejan de Irán. Arabia Saudita le dijo a Irán, cerrá un acuerdo porque si no te van a volver a atacar o te van a atacar y eso puede traer una guerra. Y al mismo tiempo Arabia Saudita le mandó un mensaje a Israel a través de Estados Unidos, esto se publica en el Wall Street Journal en la mañana de hoy, y lo que le dice es, no ataques a Irán porque si no va a haber una guerra y nosotros no nos vamos a meter. Así como te defendimos el 14 de abril, así como te defendimos el 1 de octubre, esta vez quedás solo. Entonces, es muy interesante lo que hizo Arabia Saudita en las últimas 24 horas de mandar estos dos mensajes. Evidentemente hay un interés muy grande dentro de todos los países árabes de que toda esta situación que comenzó el 7 de octubre por Hamas, pero toda esta situación que continuó expandiéndose desde el 7 de octubre, que tiene a Israel ocupando sitios del Golán, que tiene a Israel ocupando 5 puntos clave en el Líbano, que tiene a Israel ocupando parte de la franja de Gaza, hay un interés muy grande en todos los países árabes de que esto se termine, de que esto ya pasemos la página. Entonces Arabia Saudita lo que está diciendo es eso. En el medio también se publica, en esta nota que yo te decía del Wall Street Journal, se publica que hay un miedo muy grande en Israel de que en efecto termine haciéndose un acuerdo con Irán que permita el enriquecimiento de uranio. Y si me preguntas a mí, te voy a decir por lo mismo que te dije antes. Trump necesita una victoria y él tiene dos lugares donde la victoria es fácil. Él ve que a Netanyahu le puede imponer el fin de la guerra y vamos a ver en qué términos lo hace, pero lo va a hacer. Y él ve que con Irán se acepta el enriquecimiento hasta el 3,67%, después vemos cómo hacemos con las fuerzas europeas, con la OIEA, etcétera. Pero lo cierto es que para Trump es muy importante esa victoria y yo creo que no la va a dejar pasar por los deseos de Netanyahu. Bien, más que claro, y yo diría Arabia Saudita tan cerca hoy de los Estados Unidos, con acuerdos que ya fueron explicitados hace una semana, sirve de vocero y de negociador también. Este es el tablero del Medio Oriente que tenemos hoy. Johnny, temperatura en estas vísperas de Shabbat, ¿qué viene, ensalada o comida un poco más calentita? Comida un poco más calentita, bajó la temperatura, por lo menos acá en la montaña, en Jerusalén. Creo que en Tel Aviv está bastante más lindo y muy probablemente mañana iré para allá. ¿Eh? Pero acá en Jerusalén está un poco más fresco, así que hoy
La comida será, tengo que planificarla todavía, pero algo más, más caliente. Bien, a estar entonces atentos, usted dice en este Shabbat, más allá del descanso, que pueden venir novedades importantes en lo que dicen será este acuerdo. Hay que ver qué pasa con el ala militar del Hamas y algunos otros grupos, porque pensar que además, ¿no? Ahí dentro hay una unidad absoluta, es desconocer la realidad en el terreno. También es parte de los desafíos que se vienen. Como siempre, el agradecimiento lo vamos a seguir escuchando aquí en sus emisiones de CAN en español, donde nos trae la información también tan precisa día a día. Por el momento, gracias, Shabbat Shalom, y esperemos el próximo viernes hablar de cómo se está implementando, si es que finalmente es así. Todo puede cambiar en 15 segundos en este mundo y ni hablar ahí en el Medio Oriente. Abrazo grande, Johnny. Abrazo enorme, Miki. Chau vos. Chau vos, chau a toda la audiencia. El periodista y abogado Jonathan Meta en este momento tan particular, ¿no? Que se vive y donde hay tantas preguntas de lo que puede ser este anuncio, que no es nuevo, pero que es lo que tenemos.